Esta es la sesión 11, parte 1. Estamos de pie en un balcón y contemplamos el monte Arbel, Betsaida, Capernaum, el monte de las bienaventuranzas y otras montañas que rodean el lago. También estamos viendo la ciudad de Tiberíades. Este estudio es el segundo sobre cómo estudiar la Biblia de manera efectiva. En la primera sesión vimos cómo usar las herramientas para encontrar, descubrir, observar la Escritura y ver lo que dice. Pero hoy vamos a aplicar eso a la Escritura y vamos a ver cuánto más podemos encontrar cuando enseñamos y predicamos. Ya hemos analizado el contexto y de hecho leemos en Hechos capítulo 17, versículos 1 al 5, acerca de cómo Pablo iba a una sinagoga donde quiera que iba, a una ciudad, y enseñaba y predicaba acerca de que Jesús es el Mesías. Ahora vamos a ir a Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Nos muestra otro contexto de este libro que vamos a analizar hoy, el estudio de Filemón. Dice que Tíquico les contará todas las noticias acerca de mí. Él es un querido hermano, un ministro fiel y un consiervo en el Señor. Lo envío a ustedes con el propósito específico de que conozcan nuestra situación y para que Él anime sus corazones. Ahora, el versículo importante aquí, el versículo 9. Él viene con Onésimo, nuestro fiel y querido hermano, quien es uno de ustedes, y ellos les contarán todo lo que está sucediendo aquí. Leamos el libro de Filemón y veamos qué tiene que decirnos. Solo hay 25 versículos, así que no debería tomarnos mucho tiempo. Si tienes tu Biblia, acompáñame. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y Timoteo, nuestro hermano. A Filemón, nuestro querido amigo y compañero de trabajo. También a Afía, nuestra hermana, y a Arquipo, nuestro compañero de armas. Y a la iglesia que se reúne en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones porque escucho de tu amor por todo su pueblo santo y tu fe en el Señor Jesús. Rezo para que su asociación con nosotros en la fe sea eficaz para profundizar su comprensión de todo lo bueno que compartimos. Por amor a Cristo, tu amor me ha dado gran alegría y aliento porque tú, hermano, has refrescado los corazones del pueblo del Señor. Por eso, aunque en Cristo yo podría ser atrevido y ordenaros lo que debéis hacer, prefiero exhortaros sobre la base del amor. Soy yo, Pablo, un anciano y ahora también prisionero de Cristo, quien te lo pide. Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser mi hijo estando yo en cadenas. ¿Notaste a Onésimo? Antes te era inútil, pero ahora es útil tanto para ti como para mí. Te lo envío de vuelta a él, que es mi propio corazón. Me hubiera gustado quedarme con él para que en tu lugar me sirviera mientras estoy encadenado por causa del Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera forzado, sino voluntario. Tal vez por eso se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieras para siempre, ya no como esclavo, sino mejor que esclavo, como un hermano amado. Él es muy querido para mí, pero lo es aún más para ti, tanto como persona como hermano en el Señor. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo como me recibirías a mí. Si te ha hecho algún daño o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi propio puño y letra. Yo lo pagaré, por no decir que tú mismo me debes tu propia vida. Sí, hermano, yo quisiera que pueda recibir algún beneficio de ti en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Confiado en tu obediencia te escribo, sabiendo que harás aún más de lo que te pido. Y una cosa más, prepárame alojamiento, porque espero ser restaurado a ti en respuesta a tus oraciones. Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, te envía saludos. También Marcos, Aristarco, Amós y Lucas, mis colaboradores, te envían saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Este es un texto muy bueno para estudiar. ¿Notaste los sustantivos, todos esos nombres de personas? ¿Notaste las palabras clave que aparecen ahí, amor y compañerismo?
¿Notaste que Pablo es un prisionero y habla sobre estar encadenado y demás? Este libro es una carta corta, una carta personal que Pablo le escribe a este hombre, Filemón. Quiero que notemos cuántos prisioneros hay en este libro. Comienza diciendo que Pablo es un prisionero de Cristo Jesús. Y en el versículo 23 dice, Epafras es mi compañero de prisión en Cristo Jesús. Algunas personas dicen que, bueno, Pablo estaba diciendo que esto es una prisión espiritual, que en realidad no es una prisión real, donde él estaba. Pero si miramos en el versículo 9 dice, soy un hombre viejo y ahora también prisionero de Jesucristo. Pero también en el versículo 10 dice, Onésimo llegó a ser mi hijo mientras yo estaba encadenado. También usa la palabra cadenas en el versículo 13, mientras estoy encadenado por el Evangelio. Así que se cree que Pablo realmente estaba en prisión. ¿Cuántas otras personas estaban con él? He hablado con personas que creen, de hecho, he leído comentarios que afirman que Onésimo era un prisionero y que conoció a Pablo, y así fue como se conectaron. Pero si miramos el libro en sí, si observamos cuidadosamente las diferentes cosas que él dice, podemos darnos cuenta. Aquí hay información que nos ayudará a entender que él no estaba en prisión. También hay material extrabíblico que dice que un esclavo nunca era puesto en prisión. Y por lo tanto, Onésimo no habría estado en prisión, sino que habría sido ejecutado porque era un esclavo. Así que también es importante notar que si miramos el mapa en la parte de atrás de tu Biblia, en un lado de la página, Pablo podría estar en prisión en Roma. También podría estar en prisión en Cesarea. Ahora encuentro otros lugares donde Pablo estuvo en prisión. ¿Recuerdas cuando él estuvo en Jerusalén? Y fue rechazado por los judíos, quienes insistieron en que había llevado a un gentil al templo. Y los soldados romanos le salvaron la vida y lo pusieron en prisión allí para protegerlo, y luego lo llevaron a Cesarea. Allí, junto al mar Mediterráneo. Y se quedó allí durante varios años. Hay otro lugar en Filipos, y todos conocemos esa historia, donde, después de ser golpeados, Pablo y Silas fueron puestos en cepos y encerrados en la prisión interior. Y mientras estaban allí, comenzaron a cantar alabanzas a Dios, creyendo que Dios estaba al mando y cuidando de ellos. Pero en Jerusalén o en Filipos, Pablo no se quedó el tiempo suficiente para informar al resto de las iglesias sobre dónde estaba, ni para que Onésimo pudiera ir a verlo, o para escribir una carta y enviarlo de regreso a su amo. Y recuerden, en Colosenses, leemos que ellos están en la ciudad de Colosas. Onésimo es de allí, nuestro fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Así que probablemente este libro, la carta a Filemón, está escrito al pastor de la iglesia en Colosas. Ahora hablemos de Pablo por un momento y entendamos quién es. Él es judío, él es fariseo. Él estaba totalmente en contra de aquellos que creían que Jesús era el Mesías. Y luego experimentó esta tremenda conversión en el camino a Damasco, cuando Jesús mismo le habló y le dijo, ¿por qué me persigues? La mente de Pablo cambió. Él fue y estudió por un tiempo. Y se dio cuenta de que las Escrituras estaban llenas de cosas que describían a este hombre, Jesús, que había venido a la tierra. Él era el Mesías. Él es el Mesías. Y este es el mensaje de Pablo. Probablemente él ha ido, como dice en Hechos capítulo 17, ha ido a Colosas y ha ido directamente a la sinagoga. Él comienza allí. Él quiere que los judíos sean salvos. Él quiere que crean que el Mesías ha venido y que Él es Jesús. Cuando entra en esta sinagoga, está predicando, enseñando y convenciendo a la gente de que Jesús es en verdad el Mesías. Como vimos en Hechos, probablemente lo mismo ocurrió en Colosas. Algunos creyeron, otros no. Y entre ellos probablemente estaba este hombre, Filemón. Por cierto, yo lo llamo Filemón, porque una vez cuando estaba enseñando esto, había un intérprete y cuando dije, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filemón, él bajó la cabeza y luego me dijo,
No tenemos ese libro en nuestra Biblia. Desde entonces he intentado usar la palabra Filemón porque es la palabra que usa la mayoría de la gente en el mundo en lugar de Filemón. Filemón está sentado entre la multitud y escucha lo que Pablo está diciendo. Está intrigado, se siente animado. Quiere saber qué significa esto. Y así, cuando la sinagoga se divide, al parecer invita a Pablo y a su séquito a su casa, donde puede estudiar más, donde puede aprender más sobre quién es este Jesús, el Mesías. Filemón probablemente era un hombre educado. Por lo general, quienes asistían a las sinagogas eran personas educadas. Si era educado, eso significa que tenía dinero. Si tenía dinero, eso significa que probablemente tenía un negocio y era un empresario exitoso. O provenía de una familia que había tenido éxito y pudo aprovechar la riqueza familiar para obtener una educación. Y mientras estaba sentado en la sinagoga y escuchaba lo que Pablo decía, todo tenía sentido para él. Y comenzó a aceptar lo que él enseñaba. Y mientras caminaba por la calle y recibía gente en su casa, estaba ansioso por dar a conocer a otros que el Mesías en verdad había venido. No sé qué tan alto o bajo era. Quizás tenía el cabello cortado, la barba arreglada, como los demás de su comunidad. Quizás vestía ropa muy fina. Quizás cuando caminaba su ropa hacía swish, swish, swish. Tal vez llevaba una cadena de oro colgada al cuello. Puedo imaginar que caminaba por la ciudad y, mientras saludaba a la gente y se movía de un lado a otro, llegaba al mercado de esclavos. Y allí ve a un joven fuerte y lo observa de arriba a abajo. Es muy diferente de Filemón mismo. Probablemente está sucio, no huele bien, su cabello está todo desordenado. Lleva puesto solo un taparrabos, así que el resto de su cuerpo está completamente visible. Y puede ver que tiene músculos en las piernas y los brazos y que le sería útil. Así que decide comprarlo y llevárselo a su casa, y mientras lo lleva a su casa, puedo imaginar que les diría a los otros esclavos de la casa, enséñenle a ser útil. Ahora bien, ¿por qué es eso importante? No está en el texto mismo del libro de Filemón, pero en la nota al pie de página, dice que el nombre Onésimo significa útil. Pablo juega con su nombre más adelante. Él dice en el versículo 11, antes te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Onésimo es un joven brillante. No es para nada una persona torpe, sino que es alguien sumamente despierto y muy atento. ¿Cómo lo sabemos? Porque este joven va a ver a Pablo donde sea que esté. Él está en prisión y le pide que sea su defensor o su abogado. La estructura de este documento, esta carta que Pablo ha escrito, está redactada como un documento legal. Él comienza hablando sobre el hecho de que son amigos. Mira, en el versículo 6 dice, pido que la participación que tienes con nosotros en la fe sea eficaz. Y luego en el versículo 17, así que si me consideras compañero. Está hablando de cómo están trabajando juntos. Los dos han hablado acerca de Jesús. Pablo le ha hecho comprender que Jesús es el Mesías. Y ahora le está apelando como amigo y está hablando de la amistad que tienen. Y luego, en medio de la carta, comenzando con el versículo 8 y hasta el versículo 16 o 17, está hablando de un problema que ha tenido con el esclavo de Filemón, Onésimo. Y luego encontramos eso. Después de que termina de hablar sobre el problema y de apelar a él para que cambie su actitud, le dice una vez más, una cosa más, prepárame una habitación de huésped. Quiero ser tu amigo, seré tu amigo, me quedaré contigo, siempre te amaré, sin importar lo que decidas. Encuentro esto muy interesante. Muchas veces en nuestras iglesias tenemos problemas con las personas. Ni siquiera hablamos de lo bueno, solo hablamos de lo malo.
Luego amenazamos, si no es a mi manera, vete a otra iglesia. Debemos reconsiderar nuestras acciones al ver esta historia y lo que Pablo nos enseña. Consideremos lo que sucede cuando Pablo llega a esta ciudad. Él va a la sinagoga. Él está contando que Jesús es el Mesías. Y entonces Filemón dice, ven a mi casa, hablemos de esto. Cuando lleva a todo su séquito a su casa, hay un joven, Onésimo, que se convierte en su cuidador. Probablemente él hacía su cama. Probablemente cortaba la leña para hacer el fuego, para hervir el agua para su baño. Probablemente también ayudaba a preparar la comida. Quizás le llevaba la comida y se la presentaba. Hay muchas cosas que él habría hecho por Pablo. Pero es interesante notar que el enfoque de Pablo no estaba en Onésimo mientras él estaba en Colosas, sino que su enfoque estaba en Filemón. Él pensaba en él, le enseñaba y le ayudaba para que pudiera convertirse en el líder de esta iglesia que se reúne en su casa. Aparentemente, este joven quedó muy impresionado con lo que Pablo decía. Él también quería tener a Jesús como su Mesías. Pero eso no lo vemos en el texto. Sin embargo, creo que podemos conjeturar esto por el hecho de que tenemos esta carta y lo que dice en ella. Mientras cuida de Pablo, escucha lo que Pablo enseña, le interesa lo que Pablo tiene que decir, cree en lo que dice y aún así no puede decir nada, no puede participar. Sin embargo, más adelante, después de que Pablo se ha ido y su séquito se ha marchado con él, ahora solo quedan Filemón y sus esclavos. Aparentemente un día ocurre algún tipo de altercado, hay un desacuerdo. Y Filemón lo acusa de haber hecho algo malo. En el versículo 18 dice, si te ha hecho algún daño o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Esto significa que Pablo está repasando lo que Onésimo ha dicho y está tratando de hacer que Filemón entienda que esa es la acusación que se le hace. Aparentemente, a Filemón le falta algo de dinero, o tal vez algo se rompió, o hizo o dijo algo que a Filemón no le gustó. Y esto lo enfadó mucho. Y entonces es suficiente para que Onésimo haga el esfuerzo de huir. ¿Ya mencioné eso? Una de las cosas que Onésimo como esclavo también lleva puesta, además del taparrabos, es una tarjeta en el cuello. Esta tarjeta es de cuero, tiene una correa de cuero que la sostiene y en ella dice, soy un esclavo, si huyo, mátame. Esto significa que Onésimo tendría que deshacerse de esta tarjeta. Tendría que aprender a usar zapatos por primera vez en su vida, porque necesita algún tipo de disfraz para poder ir desde donde está hasta donde está Pablo. Me parecía asombroso esto de este joven. Pensemos en dónde está Pablo. Recuerden, hablamos de que Pablo estaba ya sea en Jerusalén o en Cesarea. No sabemos dónde estaba, pero también si miran su mapa verán que Colosas está justo en el centro del mapa. Así que ya sea que fuera a Roma o a Cesarea, hizo un gran esfuerzo para llegar allí. Vivía en el interior. ¿Bajó y se subió a un barco y viajó? ¿Cómo convenció a la gente de que debía poder viajar? ¿Tenía dinero? Quiero decir, ¿trabajó? ¿Qué hacía? Esto me resulta intrigante. Este joven está haciendo un gran esfuerzo para hacer restitución con su amo. ¿Por qué simplemente no huyó? Seguramente podría haberse ido al norte o al sur, y si realmente huyó, podría haber huido a cualquier parte. Lo interesante es que corre hacia Pablo. Le está pidiendo a Pablo que lo ayude. Necesito ayuda. Necesito que alguien sea mi defensor. Necesito a alguien que pueda convencer a mi amo Filemón. Confío en ti. Tengo que llegar hasta Pablo para que pueda conseguir a alguien. Alguien que sea razonable con Filemón y a quien Filemón respete. Tengo que llegar hasta él. ¡Qué gran esfuerzo hizo! Si volvemos y miramos este libro, vemos que ha llegado a esta prisión. Y podrías decir, espera un momento, tal vez él ya estaba en la prisión. Déjame mostrarte algo aquí.
En el versículo 7, en el versículo 12 dice, te lo envío de vuelta, él es mi propio corazón. Si él fuera un prisionero, no podría enviarlo. Así que eso significa que él había venido a él y le pidió ayuda y ahora lo estaba enviando de regreso. Vamos a hablar sobre cómo Onésimo encuentra a Pablo. Si entra en la ciudad, está haciendo preguntas. ¿Dónde está la prisión? ¿Dónde está Pablo, el apóstol? ¿Dónde están sus amigos? Demas, Aristarco, Lucas y Marcos. Él está haciendo estas preguntas, tratando de encontrar a Pablo. Y finalmente llega al lugar donde encuentra a Pablo en la prisión. Ahora vamos a hablar más sobre eso en unos minutos. Pero quiero que consideremos el hecho de que este no es solo un libro sobre casualidades. Este joven hizo que esto sucediera. Quiero señalar una cosa más antes de pasar a nuestra próxima sesión. Y es que en el versículo 3, el versículo 22 y el versículo 25, la palabra ustedes es plural. Ahora, si tienes una Biblia en francés o estás trabajando en otro idioma, verás que es plural. Pero en inglés usamos you tanto para singular como para plural. Lo importante es mirar los versículos 4 al 21. Cada vez que se utiliza la palabra tú, se está dirigiendo a una sola persona. Este libro es primeramente para Filemón, para Abia, para Arquipo, para la iglesia que se reúne en su casa, pero luego cambia y ahora es directamente para Filemón solamente. ¡Wow! Me parece que es muy importante que lleguemos a comprender exactamente a quién le está hablando. Solo Filemón. Esta es una carta distinta, una carta personal, dirigida únicamente a este hombre que, al parecer, ha cometido esta ofensa. Y Pablo está haciendo todo lo que está en su poder, no solo para defender a este joven, sino para enseñarle a Filemón un nuevo camino, un camino mejor, un estándar más alto. Eso es todo el tiempo que tenemos para esta parte de Filemón por ahora. En nuestra próxima sesión volveremos y profundizaremos en lo que Filemón y Onésimo están aprendiendo de Pablo y cómo puede aplicarse a nuestras propias vidas y utilizarse en nuestras enseñanzas. Aquí estamos en el Shuk, en el centro de Jerusalén, y ella es Sonomi, él es John y ella es Nomi. Y estamos aquí para saludarlos y decirles que nos alegra que estén viendo nuestro programa. Estamos en un bosque de pinos, si puedes creerlo, muy cerca del centro de la ciudad de Jerusalén. El centro de la ciudad está justo aquí, a medio kilómetro de distancia. Y en este hermoso lugar me gustaría tomarme un tiempo para orar contigo y por ti. Es algo maravilloso escuchar nuevas ideas, pero a menos que el Espíritu Santo unja nuestros oídos, ilumine nuestro entendimiento y abra nuestro corazón para ver y comprender estas cosas. Y luego nos da el poder y la unción, la capacidad para implementarlas, para ponerlas en práctica en nuestras vidas y en la obra que estamos haciendo para el Señor, la obra del Señor que hacemos para Él. A menos que Él nos ayude con eso, todo el aprendizaje, toda la información no sirve de nada y no tiene valor. Así que oremos juntos. Padre, te damos gracias por los hombres y mujeres que están escuchando esta conferencia a través de la película y oramos para que el poder y la unción de tu Espíritu Santo vengan sobre ellos para bendecirlos, para animarlos, fortalecerlos y capacitarlos para poner en práctica las ideas que han venido de tu palabra.
que han escuchado en las sesiones, que ya han oído, que escucharán en las sesiones, que están por venir, que el Espíritu del Señor levante a estos hombres y mujeres y los use como herramientas en tu mano, que tú los enriquezcas, los fortalezcas y los ayudes. Cuando las personas acuden a ellos con problemas y ellos están agotados, tienen problemas propios, tienen necesidades propias, son solo seres humanos y aún así dan y dan y dan y escuchan atentamente las cargas de las personas y oran por las personas y ministran a las personas. Señor, sé tú la fuente de nueva energía, nueva inspiración, nueva vida y vitalidad, para que, aunque den y den de sí mismos, ellos son continuamente, a diario, enriquecidos y fortalecidos con nueva unción y con nuevas fuerzas para servirte a ti y servir a tu pueblo. Que el poder del Espíritu de Dios se mueva poderosamente sobre ellos y los convierta en una herramienta útil en tu mano, para que tu iglesia sea fortalecida, para que tu pueblo sea bendecido, para que la enseñanza, el consejo y el ministerio de oración que tu pueblo necesita puedan llegar a través de estos hombres y mujeres, mientras tú los enriqueces y los fortaleces. Gracias, Señor, por las ideas que estamos aprendiendo y gracias por la unción. Esto nos permite implementarlos plenamente, ponerlos en práctica y utilizarlos en el trabajo que realizamos. Para el reino de Dios, tu reino, tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.